Mujeres formadas por Dios. Nuestro estudio para el día de hoy se titula El gozo durante las pruebas es posible por la fe en Cristo. Todas las personas relacionamos el bienestar y la plenitud con el gozo y la paz. Y eso es lo que comúnmente nos hace sentir gozosas, dichosas y plenas, cuando todo anda bien. Pero cuando llegan esos días malos en los que toca a nuestra puerta la enfermedad, la economía es inestable, hay problemas en el trabajo, en la familia, llega el desánimo, la angustia, la queja y hasta renegamos contra Dios. Nos parece que Dios es malo, que se complace con nuestro sufrimiento y con nuestras adversidades. Pero veamos qué dice la Biblia al respecto. A partir de este día estaremos meditando en este primer capítulo de la carta de Santiago y nos tomará algunos días, pero bien vale la pena. Te invito para que tomes tu Biblia en casa, para que tomes lápiz, una libreta de apuntes, porque realmente debemos hacer este estudio más profundo. Y te invito para que vayas allí a Santiago capítulo 1. Puedes leer los versículos del 1 al 4. Mientras tanto, empezaremos Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, donde dice: Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Esta palabra prueba se refiere bíblicamente a la persecución, a las aflicciones causadas por el mundo o Satanás. Las pruebas o aflicciones nos causan sufrimiento humanamente hablando. No es fácil estar alegres y sonrientes cuando lo que sentimos es dolor o tristeza durante las situaciones difíciles que atravesamos. Pero también hay aflicciones que Dios permite para probar nuestra fe. Cuando Santiago escribió esta carta, dicen los estudios que posiblemente los destinatarios fueron los primeros judíos convertidos en Jerusalén, quienes después del martirio de Esteban fueron dispersos por la persecución. Así inicia diciendo Santiago capítulo 1, versículo 1. Puedes imaginar todas las pruebas que padecieron: persecución, violencia, hambre, dispersión, no solo de su ciudad natal, también de sus familias, enfermedad, desprecio, miedo, soledad, escondidos en cuevas, extraños en tierras ajenas. Pero Santiago les envía esta carta diciéndoles: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Santiago quería alentarlos, quería decirles que esas adversidades y dificultades, que no eran pequeñas ni fáciles, tenían un propósito divino. Mujer, quizá hoy estés pasando por un divorcio. Esa disolución marital llega con todo el rigor que no esperabas. Ese proyecto de vida que te ideaste un día con el esposo que amas se acabó. La estabilidad económica pende de un hilo ahora. Debes replantear un nuevo plan, minimizar gastos. Tus sentimientos están en shock y hay gran confusión entre diversos sentimientos encontrados. De alguna manera se afecta tu salud física, tu paz, tu equilibrio mental y mucho más. Aquella mamá, aquella mujer que está sufriendo con un hijo que está en las drogas, en la prostitución. Tantas situaciones que se nos pueden presentar en el día a día.
Pero en medio de todas esas situaciones, debes saber que cada una hace parte de la prueba. Y no sé si ya lo has escuchado, pero Jesucristo mismo lo advirtió en su palabra. Allí, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo a sus discípulos cuando les advirtió que iban a ser esparcidos, dispersos, pero los alentó a continuar creyendo y confiando en Él. Y de esa misma manera nos dice en nuestro versículo central el día de hoy. Observa cómo continúa diciendo allí Santiago capítulo 1 versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Nuestra fe es puesta a prueba. Pero dime, ¿en qué o en quién tienes puesta tu fe? Y es necesario que en esto tengas claridad. ¿Tienes fe en Dios, en Jesucristo, nuestro único Salvador? ¿A quién acudes cuando tienes problemas y pasas por aflicción? Muchas personas acuden al licor y a sustancias químicas adictivas para olvidar sus problemas temporalmente, porque al estar en su sano juicio se dan cuenta que las malas circunstancias aún siguen ahí. Y peor, porque ahora también tienen adicciones que destruyen sus vidas poco a poco. Algunas buscan refugiarse en otras personas incorrectas, es decir, mala influencia, malas compañías. Hay quienes se refugian en viajes, fiestas, en relaciones promiscuas, en todo tipo de pecado. Así que es necesario que te preguntes ahora, ¿en quién tienes puesta tu fe? Todo el Evangelio de principio a fin nos señala, nos apunta solamente a Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero que también leas allí en Romanos capítulo 10, versículos 8, 11 y 17. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. El versículo 11 dice, el que confía en Él no quedará defraudado. Y el versículo 17 continúa diciendo, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Has escuchado bien? Nuestra fe debe estar puesta en Jesús si queremos tener la salvación. Nuestra fe en Jesucristo es probada. Nuestra fidelidad a Dios es probada. Entonces, es en medio de toda prueba o tribulación que debemos mantener calma, paz, gozo, esperanza, y no es en nosotras mismas, sino en el Señor Jesucristo. Él es el único quien nos ayudará a soportar todas las pruebas, toda tribulación. El día de la dificultad no debemos renegar ni enojarnos con Dios. Debemos acercarnos a Jesucristo por medio de la fe en que Jesucristo nos ayuda, nos sostiene y nos ayudará a pasar cada prueba. Porque nuestra fortaleza en la dificultad y aflicción proviene solo de Cristo. Por tanto, debemos aferrarnos a su palabra, a sus promesas. Mira cómo dice Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor.
y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y todo esto gracias a la fe en Jesucristo. El gozo y la fortaleza durante las pruebas es posible por la fe en Cristo.